Me preguntan, alrededor del mundo, me escriben muchas personas y me dicen, pastor, estamos recibiendo las enseñanzas que tú tienes, nos gusta, estamos muy agradecidos. Ahora dinos, ¿está tu iglesia aquí? Y le digo, no, lastimosamente recién estamos comenzando esta obra aquí y vamos a difundirla, sí, la estamos difundiendo, sí. Queremos difundirla correcto. Pero me preguntan, ¿a qué iglesia entonces tú me aconsejas ir? Yo no sé si me voy a meter en problemas dando esta respuesta. Pero no existe ninguna persona que a mí me haya llamado y me haya dicho, pastor, porque se han comunicado por interno a mí, varias personas, y me han dicho, pastor, ¿a qué iglesia nos recomiendas ir? Y yo les dije, mira, en primer lugar, a la iglesia evangélica, a ninguna. ¿Por qué? Porque ahí creen todas las locuras que les dije, las locuras de la CUNS. En primer lugar, ahí te van a sacar todo el billetón que puedas, porque la iglesia evangélica es buena para esa. Hay excepciones a la regla, no meto a todos en el saco. Segundo punto, ahí te van a enseñar que tú ya te vas la semana que viene en un rapto y no vas a pasar por la gran tribulación, cuando vas a pasar por la gran tribulación, y hay que estar preparados para eso. Tercer punto, ahí van a decir que los 10 mandamientos se han quedado con 9 y que no hay que observar el cuarto mandamiento. Sabemos muy bien, aquí está Rubito, él sabe como católico que eso lo hizo la Iglesia Católica, basado en la tradición, porque hay fuentes históricas muy tempranas que afirman que el domingo es el día del Señor, fuentes históricas, pero con Biblia no lo pueden demostrar. Segundo punto, otro punto. Ellos creen que la inmortalidad del alma. Entonces, basado en esto, mi respuesta es contundente. Yo les digo, miren, ve, nosotros no estamos en todos los países. Sencillamente, no, estamos acá ahora en Lima, Perú. Pero, entonces, si no están, ¿a dónde nos vamos? Le digo, miren, ustedes tienen que ir a la iglesia que cree como nosotros, en la misma línea historicista. Vayan y aprendan todo lo que pueden a una iglesia adventista. Yo se los digo, yo se les he dicho personalmente, vayan a una iglesia adventista. Búsquenla donde sea, pastor. ¿Y dónde la encuentro? Bueno, en el mapa Google utilicen iglesia adventista y búsquenla, vayan donde está. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, ellos predican la verdad y la vigencia de los 10 mandamientos. Segundo, no predican la inmortalidad del alma. Tercero, no predican que haya un rapto de la iglesia antes de la manifestación del hombre de pecado. Y hay otras doctrinas más en las cuales ustedes van a aprender. Pastor, no nos gusta la iglesia adventista es una secta. Bueno, no me interesa si secta, vayan ahí y van a aprender, porque yo mandarles a la iglesia evangélica, no. Yo se los digo como propio pastor de la iglesia evangélica. Nuestras iglesias evangélicas están llenas de herejías. Se los digo así, no se los mando a decir, y se los digo así. Y lo voy a decir por si alguien piense que estoy equivocado. La iglesia evangélica, pentecostal, la cuadrangular, la rectangular y la que sea, está llena de herejías. No, pero pastor, ahí se predica el evangelio, yo me convertí ahí. Sí, está bien. El evangelio se compone de 2 partes. Ir y predicar el evangelio, eso es Cristo. La salvación es Cristo, ¿sí o no? Recibes a Cristo en cualquier iglesia, está bien. Pero en la parte de abajo que dice Mateo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo os mando, ahí habla de doctrina. En la doctrina es que la iglesia evangélica está patas arriba, tremendamente patas arriba. Yo se lo digo en serio. Si hay algún pastor evangélico que me diga que estoy equivocado, esto es cuestión de debatirlo. Pero no, yo se los he dicho, la única iglesia que se aparece en nuestra línea que nosotros tenemos y que no discrepamos en ciertos temas es con la iglesia adventista. Podemos tener ciertas diferencias muy mínimas, ¿sí? Pero yo no se los recomiendo a otra iglesia, se los digo en serio, no se los recomiendo a otra iglesia. Ahí van a aprender mucho, ¿sí? Tomen lo que ustedes consideran bueno y lo que ustedes no consideran bueno, es cuestión de analizar y estudiar también. A veces se tilda en la plena ignorancia. Yo se los he dicho así. Entonces, ellos van, hay algunos que de hecho me estuvieron escribiendo gente de otros países, mandándome inclusive audios, videos, diciéndome, pastor, he ido a la iglesia, me he bautizado en la iglesia adventista. Le digo, bueno, qué bueno, siga mi hermano, siga aprendiendo más, siga aprendiendo, siga evangelizando. Nosotros no estamos en todas partes del mundo. No estamos en todas partes del mundo, pero si hay una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y que tiene principios bíblicos, vaya para allá, vaya para allá. Ahora,
Y hay gente que, inclusive vino un hermano hace poco de la ciudad de Chile, donde él me llamó, un evangélico también, me dijo, pastor, ¿dónde voy? Y le dije, vaya para la iglesia adventista, no estamos en Chile, pero vaya para allá. Y él recién me ha visitado, inclusive en Perú, aquí vino para acá, estuvimos aquí hablando, y bueno, él está ahí. Para mí lo importante no es donde la iglesia, donde ellos quieran congregar. Lo importante es que busquen la doctrina que es sanamente la que se ha enseñado a través de la historia, del tiempo, no la que ha surgido reciencito. Y lastimosamente, la iglesia evangélica está atrapada en una doctrina moderna, en una doctrina que tiene apenas 200 años. Se los digo en serio. Y ese es un gran peligro. Ahora, cuando ellos van a la iglesia evangélica, algunos vuelven todos cabizbajos, decepcionados. ¿Por qué? Me dicen, pastor, he ido a la iglesia adventista y allá no siento lo que debo sentir. No es nada agradable como la iglesia evangélica. Y yo les digo, sí, es cierto, probablemente no es tu casa, sí es cierto, ¿verdad? Pero retén lo bueno, porque la iglesia, nosotros sabemos como pastores evangélicos, la iglesia evangélica está acostumbrada a un fuego vivo, al ayuno, a las oraciones largas. Pues nosotros nos arrodillamos, los programas que nosotros tenemos, cada programa que tenemos media hora de oración. Entonces, cuando tú vas a una iglesia que no es la iglesia tuya, no es evangélica, pues te vas a arrodillar 2 minutos, es más, ni siquiera te vas a arrodillar. Entonces ellos vienen decepcionados porque la iglesia evangélica tiene un fuego más vivo, ¿verdad? Entonces, cuando vuelve, me llama y me dice, pastor, no encontré ahí lo que debo encontrar. Bueno, pero retén la palabra, anda por estudiar, no vayas por gritar ni por saltar, vaya por buscar el conocimiento al cual es bueno. Entonces, ese es el detalle también. Bueno, la iglesia adventista no está preparada para recepcionar gente de otro lado, es cierto, pero las cosas que enseña y predica es interesante en cuanto a doctrina. Ahora, a mí me preguntan, miren, más de una persona me ha hecho esta pregunta. Me pregunta, entonces tú, ¿por qué no eres adventista? Y saben, este es un detalle que a mí me preguntan, ¿por qué tú no eres adventista? ¿Por qué tú no vas a la iglesia adventista? Y yo les digo, ¿saben por qué? ¿Saben por qué no voy a la iglesia adventista? ¿Y por qué sería muy difícil ser parte de la iglesia adventista? Porque no quisiera tener el miedo que tienen los pastores adventistas. En los últimos años, yo me he conectado bastante soy una persona que estudio muchas doctrinas de diferentes denominaciones. Y yo sencillamente creo esto, miren. Yo creo que la única iglesia al cual está predicando los temas en contra de la enseñanza, como predicaban Lutero, Calvino, en contra de la iglesia, de la fuerza, del poder aquí, de la iglesia católica, por así llamarlo, creo que la única iglesia que predica en contra de eso, en cuanto a las profecías bíblicas, es la iglesia adventista. Y yo estoy casi convencido, no tengo la evidencia suficiente, pero estoy casi convencido de que dentro de la iglesia adventista hay personas que les van a oprimir a los propios líderes de su iglesia adventista por el hecho de predicar estos temas. Es más, yo estuve viendo, algunas personas me enviaron ciertos videos donde yo estuve viendo que líderes que predicaban con gran fuerza el tema en cuanto a las 4 grandes bestias del libro de Daniel, las profecías apocalípticas, lo que yo les dije en el video pasado, la unión entre el Vaticano y los Estados Unidos y lo que va a acontecer, esos temas, cuando toca a alguien, cuando resulta con poder y fuerza para hacer eso, parece que la iglesia adventista está de alguna manera silenciando a ciertos predicadores que han tenido ese fuego de hacerlo. Parece que están sufriendo una persecución interna dentro de ellos. Me comunicaba estos días con un conocido laico adventista de Estados Unidos, al privado, y estuvimos hablando, y él me decía, parece que nuestra propia iglesia nos tiene una persecución por dentro cuando tratamos estos temas. Y yo decía, bueno, yo no quiero tener ese miedo con el cual ustedes están viviendo. O sea, quiere decir que en este caso, si ustedes empiezan a denunciar con más fuerza dentro de su propia denominación, ¿van a ser cortados? No, mi hermano. Yo no quiero estar en una iglesia donde me van a limitar qué es lo que tengo que predicar. Yo no
No quiero estar en una iglesia donde tengo que pedir permiso a cierta dirección o asociación para irme a predicar lo que la Biblia me dice que tengo que denunciar. No, mi hermano, discúlpame, pero sería imposible, porque cuando yo tengo, mira, yo pastoreo una iglesia. Aquí en Lima tenemos 4 grupos que ya se están levantando y cada vez con más fuerza. Entonces, yo puedo abrir mi boca así al público y decirle y mencionarle sin asco y decirle qué es lo que está pasando en otras denominaciones, qué es lo que yo creo con respecto a la Biblia, y a mí nadie me va a decir que nada. A mí nadie me va a decir, yo no tengo que pedir permiso si voy a salir a predicar a tal grupo o al otro grupo o al otro grupo. Voy a diferentes lugares y predico y con fuerza. ¿Sí? Y no tengo que pedirle permiso a nadie. Eso no significa de que no tengo que tener un orden. Sí, yo hablo con la iglesia, voy y les anuncio lo que tengo que hacer, pero a mí nadie me está diciendo qué temas tengo que predicar y qué temas no tengo que predicar. Y si eres un pastor adventista que me está escuchando, un miembro adventista, déjame decirte lo siguiente. Yo creo que el enemigo va a querer silenciar que nosotros prediquemos estas cosas. Va a querer, tanto a ustedes como a mí, va a querer silenciar. Vamos a tener de alguna manera alguna persecución, los líderes, sobre todo que empecemos a proclamar en contra del poder del pueblo pequeño. Lo vamos a tener alguna persecución. Pero parece que dentro de la propia iglesia se han infiltrado, y eso es el problema que está pasando hoy en día, ¿verdad? Y ese es el motivo por el cual yo jamás pertenecí a una iglesia que me va a poner trabas, me va a decir qué es lo que tengo que predicar y qué no. No, a mí cuando me invitan a ciertos grupos, hace poco yo estaba por la ciudad de Cusco, me invitó a una iglesia, la iglesia Maranata, hablaba con el pastor principal de la iglesia y me decía, mira, nosotros somos 10,000 miembros acá, 10,000 miembros somos los que reunimos todos evangélicos pentecostales, y yo soy una persona que cuando me preguntan de algún tema específico, yo no tutubeo porque no, es que aquí no puedo decir esto porque tal vez, no, yo les digo, mire, yo creo esto y mi creencia es así. Ellos por las redes me conocieron, me invitaron para ir, yo di seminarios a los jóvenes, pero en las noches yo reunía a más de 20 líderes de esa iglesia. Aparte nos reuníamos y estudiábamos la Biblia y les decía, miren, a mí no me interesa si ustedes no me van a volver a invitar. A mí lo que me interesa es que ustedes conozcan lo que es esta verdad. Y estudiábamos con los líderes, así les contrasuelábamos con la Biblia y hablamos puntos específicos, la verdad, porque la iglesia hoy en día no habla en cuanto a que se viene el hombre de pecado. Se va a venir. Todos estamos predicando que no vamos en el rapto, no vamos en el rapto y no vamos en el rapto. ¿Y qué hay de la iglesia? Si nadie se va a ir en el rapto hasta que venga el hombre de pecado. ¿Ah? Entonces, y yo hablaba así, yo le decía, mira, a mí no me interesa si ustedes se van a molestar conmigo, no me interesa. A mí no me interesa, yo he venido con mi pasaje aquí, mira, tengo mi pasaje para regresarme. Así que si ustedes se molestan y no sé cuánto, no me interesa. ¿Por qué? Porque en realidad no me van a callar. Estos temas tenemos que anunciarlo, tenemos que decirlo al público, y se viene la grande persecución, se viene la unión, se viene el nuevo orden mundial y la iglesia está así calladita. Y los pocos que están queriendo hacer, los están cortando, los están quitando, les están silenciando, les están persiguiendo de alguna manera silenciosa su propio grupo y su propia organización. Yo no quiero formar parte de una iglesia que se van a estar peleando por temas que yo crudamente puedo hablar en diferentes lugares. Entonces, aquí para que vengan a silenciarme, ellos me tienen que matar, de otra manera no me van a silenciar, ni por persuasión ni por nada, porque aquí libremente lo vamos a explicar y vamos a hablar en contra de las falsas enseñanzas que estamos, y yo estoy en contra de mi propia iglesia. En cuanto hablo de la iglesia pentecostal, estoy en contra de mi propia iglesia, y no es bonito estar en contra de tu propia iglesia. En el sentido doctrinal hablo, no estoy en contra del evangelio ni en contra de la iglesia evangélica pentecostal, estoy en contra de las enseñanzas que surgen dentro de ella, de las cuales, pues, si nos tienen que odiar, que nos odien, si nos tienen que aislar, que nos aíslen. Eso no es el problema, ni tengo miedo de eso, ¿sí? Pero una cosa sí les tengo que decir claro, como Martín Lutero agarraba una Biblia y decía así, muéstrenme con la Biblia que estoy equivocado y yo me retracto. Si ustedes lo hacen, yo me retracto. Sí, se lo digo conscientemente, pero no van a poder hacerlo. No van a poder hacerlo lastimosamente. Ahora, el punto principal que yo quiero comentar esta tarde, discúlpeme que no me conecté exactamente a las 5:30, sino me esperé unos 10 minutos más. Tenía el teléfono un poquito descargado y no quería que se me descargue el teléfono. Era necesario que yo aclare estas cosas que comencé a decirlo, ¿verdad?
tenía el teléfono un poquito descargado. Ya estamos orando porque el Señor nos bendiga con una cámara. Ahí sí, para explayarnos con más calidad de audio y calidad de imagen. Pero lo que les voy a decir es lo siguiente. Cuando yo dije y titulé este tema, El tiempo ha llegado, yo quiero invocar a todos mis hermanos de la línea historicista. ¿Quiénes son de la línea historicista? Los que creen que el cuerno pequeño ya vino y estuvo 1260 años aquí, presente, ¿sí? Y sobre los cuales pelearon Lutero, Calvino, todos los reformadores y hablaron en contra de ese sistema, ¿sí? Y nosotros sabemos que el cuerno pequeño se va a levantar de nuevo, según las profecías de Apocalipsis capítulo 13, el cual nosotros hablamos el tema pasado, no me acuerdo qué día fue el tema último que hablamos en contra de eso. ¿Por qué digo que el tiempo se ha llegado? El tiempo se ha llegado en el sentido de que es el momento de que nosotros tenemos que alzar la voz y unirla. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, yo les dije bien claro, y hay suficientes evidencias históricas para hablar de esto, y Biblia también. El detalle, ¿cómo lo digo? A ver, para que no suene muy feo. Les digo con anestesia o sin anestesia. Cuando nosotros hablamos de Apocalipsis capítulo 13, vamos a encontrar la unión de la Iglesia Católica y cuando hablo de la Iglesia Católica no hablo de los miembros, sino del poder, de la cabeza, del sistema que dirige la Iglesia. Ellos van a tener una unión con el poder del Vaticano. Si hay un católico que aquí me mira quizás por decir esto, quizás piensa que estoy loco, probablemente el tiempo va a dar la razón, pero si lo estoy diciendo para que cuando suceda ustedes puedan reproducir este video y digan, este loco dijo esto. ¿Sí? La Iglesia Católica, que es la iglesia más antigua y la iglesia más grande en cuanto al cristianismo, ella es la que una vez más va a unirse en el poder, con el poder eclesiástico, el poder político, y van a llevar a un nuevo orden mundial. ¿Sí? Ellos van a hacer, y prepárense, como yo les dije, para que esto lo vean ustedes en la televisión, en las redes, ustedes lo van a ver cómo Estados Unidos de Norteamérica y el poder de la Iglesia Católica van a llevar a un nuevo orden mundial. Ustedes se van a acordar de lo que estoy diciendo. Acuérdense de lo que digo. Ahí todo católico que escuchó este mensaje, que ahora lo ve en una gran incredulidad, ese día se va a acordar y va a decir, bueno, ese loco hace unos años atrás dijo que la Iglesia Católica se va a unir con Estados Unidos y van a declarar un nuevo orden mundial y una sola iglesia que lidere todo, y va a ser la Iglesia Católica. Cuando todos los cristianos evangélicos sean cerrado sus iglesias, no exista otra iglesia más que la Iglesia Católica, dense cuenta de lo que estoy diciendo. Esto va a acontecer, esto lo dicen las profecías de Apocalipsis. Es más, la propia iglesia que en el pasado perseguía a todos los que se la oponían a ellas, esta misma ordenanza, este mismo decreto va a suceder cuando esto venga. Los derechos humanos van a ser violables cuando esto suceda, y va a haber, ustedes mismos se van a dar cuenta de que cuando este punto llegue a suceder, la persecución va a ser a todos los que no se la quieran unir en la que ella ordene, ¿verdad? Y esto yo creo que nosotros como pastores evangélicos y gente que leemos la Biblia, lo van ustedes a tener que observar, pero como nosotros conocemos esto, lo tenemos que anunciar y lo tenemos que decir sin pena, sin, ¿cómo les digo? Sin ese poder débil quizás que pueda en el interior a una iglesia hacerlo tener miedo. Yo entiendo que hay iglesias y que hay pastores que no pueden denunciar esto porque tienen miedo a ciertos líderes altos y que pueden perderlo todo. Pero yo creo que para eso hemos sido llamados, digo yo. Ningún profeta quería ser profeta, por decir la verdad, y a ninguno que dice la verdad lo quieren, sino que lo apedrean. Pero para eso hemos sido llamados, para decir la verdad. Yo creo que ha llegado el tiempo cuando la iglesia debe hablar uno de los temas más importantes hoy en día. ¿Saben cuál es el tema más importante? La iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Este es el tema para mí que considero más importante en esta época. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros hablamos de este tema, que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, es porque la iglesia va a estar aquí cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y yo he dicho quién es el hombre de pecado. El hijo de perdición es el mismo poder que ya estuvo gobernando en el pasado.
según las profecías de Daniel capítulo 13, dice que es la misma bestia. Apocalipsis 13:12 dice, y ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Sabemos que la bestia que la herida mortal la tuvo y fue sanada es la misma que después de ser sanada, pues va a tener el nuevo poder para dirigir de nuevo como lo hizo en el pasado. Entonces, si esta es la iglesia que va a surgir con el sentido de persecución, pues, ¿qué hacemos nosotros calladitos? En las redes sociales, tanto predicador evangélico predica estos temas contrario a lo que estamos enseñando aquí, contrario a lo que dice la Biblia. Pero si hoy ha llegado el tiempo de que nosotros anunciemos esto, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo con poder? ¿Por qué no hacerlo con autoridad? ¿Por qué no hacerlo a través de las redes sociales y a través de cualquier campaña que se pueda hacer? El tiempo ha llegado de que anunciemos que el hombre de pecado viene. No falta mucho su aparición, pero va a venir, que es el mismo poder que persiguió en el pasado, y viene para que haga lo que es la gran tribulación. La iglesia va a pasar por la gran tribulación. No podemos nosotros estar perdiendo el tiempo escuchando temas diciendo que esto no va a suceder, ya que el único que causó esta confusión para meterlo dentro de la iglesia evangélica fueron los jesuitas, Lacunza, Rivera. Ellos fueron los que inventaron que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Y por qué no va a pasar por la gran tribulación? Porque ustedes se van a ir en un rapto. ¿Sí? Se van a ir en un rapto. Ellos trajeron esa doctrina. Y alguien piensa que eso es palabra de Dios. Alguien me dijo una vez, no, yo sí creo en el rapto porque la Biblia lo dice. ¿Y dónde dice la Biblia? Dice que el rapto viene 7 años antes de la segunda venida de Cristo. ¿Dónde dice eso? No, eso jamás se enseñó, hermanos. Por más de 19 siglos nunca se enseñó eso. Entonces, ¿de dónde inventaron eso? Y cuando yo les digo, miren, esta doctrina la trajo Rivera, esta doctrina la trajo Lacunza, esta doctrina la enseñó Darwin, ¿sí? Esta doctrina la enseñó Scofield. Entonces, ¿por qué ustedes son discípulos de él? John Nelson, ¿por qué? Sí, cuando yo les digo esto, se molestan conmigo como que si yo les estuviera engañando. Hermanos míos, no va a haber ningún arrebatamiento de la iglesia antes de que el hombre de pecado se manifieste. El arrebatamiento de la iglesia es después de eso. Después de eso, lee tu Biblia, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del verso 1 al 3. Así que yo no quiero esta tarde explayar el tema, quería entrar a temas más profundos en Apocalipsis. El detalle es que me retrasé 10 minutos para salir a una transmisión por el motivo de que estoy haciendo cosas y el celular estaba descargado. Entonces no me quiero quedar en el aire cuando empiece a hablar un poco más profundo de esto. Pero vamos a tener el tiempo esta semana. Estamos, el día de mañana es miércoles. Voy a ir transmitiendo temas muy importantes. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer cuando esto suceda? Hoy yo les increpo que podamos estudiar más el tema en cuanto al hombre de pecado. Véanlo de lado. Miren, para todos mis hermanos que creen que hay un arrebatamiento de la iglesia antes de que el hombre de pecado se manifieste, les voy a dar un reto así. Por lo menos escuchen la otra postura, la otra posición. Esa posición que ustedes tienen se llama el dispensacionalismo. Es una postura creada por jesuitas. Ustedes creen que Dios les reveló, que Él ocultó la verdad a la iglesia por 19 siglos y que de pronto les revela que hay un arrebatamiento de la iglesia a los jesuitas. O sea, los jesuitas tienen la verdad impecable. Entonces, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, no quiero que me confundan, yo creo en eso, porque muchos cuando digo esto dicen, no creen en el arrebatamiento. Yo sí creo en el arrebatamiento, creo que la iglesia va a ser arrebatada, pero en la segunda venida de Cristo, no antes, en la segunda venida de Cristo. Y por favor, yo les pido que ustedes lo averigüen por ustedes mismos, vayan a averiguar quién es el creador de la doctrina del rapto secreto. Por favor, hagan ustedes. Y cuando yo digo esto, la referencia de ellos es, no, pero Gigi Ávila dijo, ya, vamos a hablar un poquito. No quiero hablar de este excelente predicador que es Gigi Ávila, que en paz descanse. No quiero hablar de él. Yo sé que su ministerio en cuanto al evangelismo fue excelente, pero Gigi Ávila no es escatólogo, nunca fue escatólogo él. Es más, yo tengo un video ahí donde Gigi Ávila confiesa
que él va a estar vivo cuando va a suceder el rapto de la iglesia. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? ¿Mm? Él profetizaba muy claramente que el rapto de la iglesia sería en sus días. Él habló en 3 ocasiones, dio 3 fechas del rapto y ninguna de ellas sucedió. ¿Sí? Pero el detalle es el siguiente. Yo creo que va a haber un arrebatamiento, pero no es como lo dijo Gigi Ávila. Él fue un excelente evangelista, pero él no fue escatólogo. Y son cosas muy diferentes ser un evangelista con estudiar escatología. Por lo tanto, cuando yo les digo, ¿y quién dice que hay un rapto secreto? Su referencia es Gigi Ávila. Y Gigi Ávila no es un referente en cuanto a la escatología. ¿Sí? No es eso. Yo quiero que lo analicen desde la Biblia, desde el punto histórico. ¿De qué año se empezó a creer que va a haber un rapto de la iglesia? Estudienlo por ustedes mismos. Por lo menos escriban en Google ahí, ¿quién inventó el rapto de la iglesia? Y lean todos los estudios, desde cuándo empezó esa enseñanza. Esa enseñanza es nueva, mi hermano. Esa enseñanza es nueva. Es nuevecita. Yo les reto aquí a cualquiera de ustedes que me ponga referencia y fuente histórica desde qué año se empieza a hablar del rapto de la iglesia, que va a suceder antes de la segunda venida de Cristo. 7 años antes. Es un invento de la CUNSA, es un invento de los jesuitas. Para el que entiende y sabe de historia y sabe averiguar, no es fácil, no es difícil esto. Es más, la propia Iglesia Católica, en su página católico.net, reconoce que la CUNSA fue el que inventó esta locura, por así decirlo. Y es jesuita, obviamente. Y nosotros sabemos su intención cuál fue. Yo en un video pasado le explico por qué ellos inventaron ese cuento. Y la única iglesia que comió ese cuento es la iglesia evangélica. Otras iglesias no, pero la iglesia evangélica es la que absorbió ese cuento y lo agarra como si fuera palabra de Dios, la interpretación de la CUNSA, la interpretación de Rivera, la interpretación de John Nelson, la interpretación del borracho Scofield. Terrible. Pero bueno, es cuestión de que ustedes mismos lo puedan averiguar y ver que gracias a Dios hemos salido de esas doctrinas. Y gracias a Dios, cualquier pastor que salga de esas doctrinas, lo aplaudimos que lo haga, como lo hizo este personaje, el cual estuve comentando al principio, y que se le llovieron las piedras. Pero él creo que es igual que yo, no le importa que le llueva la piedra con tal que diga la verdad, con tal que diga esto. Bueno, mi teléfono está a punto de morirse, que no voy a continuar hablando esta tarde, mis hermanos. Ya les estaré comunicando el día jueves estamos a la misma hora, 5:30 de la tarde.